Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de los bienes marítimos. Bueno, para hablar acerca de este tema, sí me tengo que ir a una ley en específico. Hay una ley regulatoria en materia federal que va a hablar acerca del tema de los bienes marítimos, pero lejos del tema de los bienes en general, va a hablar acerca de la propiedad de los navíos en materia, pues, en materia marítima. Cómo es que un particular puede adquirir bienes en esta materia y, bueno, de alguna forma la regulación que va a existir, obviamente, en todo este tipo de bienes. Pero por otro lado, también está la Ley de Bienes Nacionales. Esta es otra ley que de alguna manera también va a influir en qué propiedades le pertenecen al Estado o al gobierno. Y bueno, entre otras cosas, también le pueden, ¿cómo explicarlo? También le pueden incluir algunas regulaciones del Estado para los bienes en materia del mar, ¿no? Pero en términos generales, para no hacer esto muy complicado, la Ley de Bienes Nacionales tipifica todo lo que se encuentra dentro de el mar territorial, de la plataforma continental, de la zona económica exclusiva, que todavía recordarán que, bueno, eso lo dije al principio del curso, pues pertenecen de alguna manera al Estado mexicano, ¿no? Que esto es que de alguna manera todo lo que se encuentra dentro de dentro de estas extensiones de tierra, pues le pertenecen al Estado. Y por consecuencia, no solamente le pertenecen al Estado, ¿no? Sino que también vamos a tener una regulación en materia, ¿cómo explicarlo? En materia, pues sí, en realidad en materia económica. Es una realidad, se quiera o no, que de alguna manera lo que vamos a estar implicando es que el gobierno puede no solamente tener ciertos espacios geográficos, sino que puede explotar todos los recursos que de ella vengan. Y es por eso que de alguna manera cuando vimos el derecho constitucional de los bienes marítimos, sobre todo nos referimos al artículo 27, cuando habla acerca de, pues, lo que son mares, lagos, esteros, arrecifes, todo eso le pertenece al Estado. Y en esta cuestión, pues también lo que se extraiga de ahí, flora, fauna, le pertenece también al Estado. Pero en esta ocasión no me voy a referir tanto a la Ley de Bienes Nacionales, me voy a referir con mayor exactitud al tema de la ley de Navegación y Comercio en materia marítima, que es como que la que más regulación en materia de propiedad, pues implica el tema de las embarcaciones, todo lo que tiene que ver con la cuestión de las embarcaciones. Ahora vean esta parte, dice, de la propiedad de las embarcaciones. Tenemos esta situación, disposiciones generales. La embarcación y los artefactos navales son bienes muebles sujetos a lo establecido en la ley y en las disposiciones sobre bienes contenidas en el Código Civil Federal. La embarcación comprende tanto el casco como la maquinaria, sus equipos y accesorios fijos o móviles destinados en materia permanente a la navegación y al ornato, lo que constituye una universalidad de hecho. Esto de casco se refiere a la estructura de la embarcación, a eso se refiere. No, pues no implica o no genera, por así explicarlo, que se refiere a otra cosa, simplemente es la figura como tal, el metal, ¿no? Con el que está hecho el tema de la embarcación. Y bueno, a través de eso es que, pues bueno, también te dice, son sujetos de esta situación. En pocas palabras, todo, maquinaria, equipos, accesorios, todo lo que implique el tema de las embarcaciones son temas de propiedad. Dice, los elementos de individualización de una embarcación son nombre, matrícula, puerto de matrícula, nacionalidad,
señal distintiva y unidades de arqueo bruto. La embarcación conservará su identidad aun cuando se haya cambiado alguno de los elementos de individualización aquí referidos. Eso es algo muy importante, en realidad. Esto es sumamente importante porque esto quiere decir, entre otras cosas, que lo que vamos a estar teniendo es que toda embarcación debe tener datos de identificación, se quiera o no, debe tener datos de identificación. Y eso resulta muy importante porque, pues, entre otras situaciones, es como si estuviéramos estableciendo un título de propiedad. En ese título de propiedad hay datos que, se quiera o no, pues se tienen que poner, se tienen que estipular, y estos datos pues van a dar lugar a que se tenga una regulación pues bastante extensa en realidad. Y eso pues implica que tengamos también por otra parte una clara identificación de todas y cada una de las naves. Ahora, ¿cómo puedo adquirir la propiedad en temas genéricos? Fíjense, el documento en el que consta la propiedad de una embarcación, los cambios de propiedad o cualquier gravamen real sobre esta deberán constar en instrumento otorgado ante notario o corredor público. Entonces, aquí ya nos está poniendo una regulación especial. De hecho, voy a borrar este. Vamos a poner aquí importante, ¿no? Vamos a poner acá. Propiedad marítima, ¿no? Vamos a poner de embarcaciones. Ya nos está poniendo el primer requisito, ¿no? Se debe hacer ante notario. Notario público. Y el notario público va a otorgar, a su vez, una escritura pública. Así es como está. Así está tipificado. Ahora, ¿qué más dice? En su determinante de notario público podrá contener los elementos de individualización. ¿Cuáles son? El número de embarcación, matrícula, puerto de matrícula, nacionalidad, señal distintiva y unidades de arqueo bruto en la embarcación. Y estar inscrito en el registro público marítimo del comercio, que eso es otro de los juegos fundamentales. La escritura pública, vamos a ponerlo aquí. Aquí lo que va a existir es este registro. Registro público marítimo nacional. Que es más o menos similar a lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como el registro público de la propiedad del comercio, ¿no? Es decir, existe un registro estatal donde se puede corroborar que una propiedad le pertenece a una persona en específico. En este caso, ¿no? Este registro público lo que va a generar, pues, es esto. Que se tenga, se quiera o no, una determinación clara de cómo es que las propiedades en materia marítima van a ir pasando de un lugar a otro o de una persona a otra, y debe existir un registro. Y este registro, como su carácter lo indica, es público. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien, un tercero, desea corroborar la información que allí, pues que allí se publica, puede acudir al registro público marítimo y puede corroborar a quién le pertenece una embarcación de manera determinada. Fíjense, si el documento se otorga en el extranjero, deberá ser legalizado ante el cónsul mexicano respectivo, salvo cuando tal requisito no se hace necesario por haber sido apostillado de conformidad con un tratado internacional en la materia. Vamos a poner esta parte. Y bueno, la embarcación conservará. Esto es algo muy importante. ¿Cuáles son los datos de individualización? Vamos a ponerlo aquí. Propiedad. Esta debe de contar. Vamos a poner aquí. Datos de individualización. Dos puntos y aquí lo vamos a poner.
que es nombre, matrícula, puerto de matrícula, nacionalidad, señal distintiva y unidades de arqueo bruto. Ahora dice, ¿cómo puedo adquirir la propiedad? Fíjense, el documento en el que consta la propiedad de una embarcación, los cambios de propiedad o cualquier gravamen real sobre esta deberá constar en instrumento otorgado ante notario o corredor público, tener los elementos de individualización de la embarcación. Si el documento se otorga en el extranjero, bien tiene que tener estas situaciones o en base a un tratado internacional. Dice, además de otros modos de adquisición de la propiedad que se establezcan en conformidad con otras disposiciones aplicables, la propiedad de una embarcación podrá adquirirse de la siguiente manera, de acuerdo con la ley de tratados internacionales en esta materia. Fíjense, contrato de construcción en términos de esta ley, dejación válidamente aceptada por el asegurador, buena presa calificada por tribunal competente, conforme al derecho internacional, derecho de angaria mediante indemnización y de acuerdo al derecho internacional, requisa o abandono a favor de la nación. Fíjense, los modos de adquisición aquí referidos que esta ley no cuentan con una regulación especial. Y serán aplicados en su modo supletorio las disposiciones legales a la materia que corresponde. Entonces vamos a poner aquí medios de adquisición. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a poner medios de adquisición. Juntos, y así lo vamos a poner. Uf, no me dejó copiarlos. Listo. Y vamos a subrayarlo aquí para que no se pierda, que es otra idea. Listo. ¿De acuerdo? Contrato de construcción, básicamente es, te otorgan el permiso para que tú lo construyas desde cero, ¿no? Dejación, que es básicamente lo que hacemos con transacciones, comprar y vender. Buena presa calificada por tribunal competente. En pocas palabras, lo ganaste en una situación de juicio. Derecho de angaria, ¿no? Es decir, indemnizas. Requisa, que es básicamente la enajenación, y el tema del abandono. Cuando las aeronaves se abandonan, pues estas las puede retomar el Estado, o el Estado es quien que se las queda, y estas son las formas de adquisición en materia marítima. Fíjense, salvo pacto en contrario, si se traslada el dominio de una embarcación hallándose en viaje, pertenecerán íntegramente al comprador los fletes que aquella devengue dentro del recibo, en el último cargamento, pero sí en tiempo de traslación. Fíjense, la propiedad de una embarcación de construcción se trasladará al adquirente según las siguientes modalidades, ¿no? Y aquí viene esta parte. De compraventa, pero fíjense, esa dice embarcación en construcción. En construcción, aquí tenemos la compraventa. Y aquí vamos a poner esta parte, ¿no? El 1. Para que no nos perdamos. Pueden ser compraventa o de obra. Fíjense, de compraventa a cosa futura, cuando se establezca la obligación de que el astillero ponga su cuento a los materiales, en este caso la propiedad de la embarcación se trasladará al cliente hasta que haya terminado el proceso de construcción. O de obra, cuando se establezca que el naviero aporte los materiales para la construcción de una embarcación. En este caso, la misma se considerará de su propiedad desde que se inicie la construcción. Aquí vamos a poner algo de esta forma. Dos formas para poder enajenar en base a contrato de construcción. ¿De acuerdo? Entonces lo compras o lo vendes o simplemente de obra. Que me lo construyan hasta que lo concluyan y bueno, a partir de allí yo ya tendré la disposición pertinente. Fíjense, la acción de responsabilidad contra el constructor por vicios ocultos de la embarcación prescribirá en 2 años.
contados a partir de la fecha en que se descubran, pero en ningún caso excederá el término de 4 años, contados a partir de la fecha en que haya sido puesta a disposición el contrato de construcción. Estos temas sobre vicios ocultos, vamos a aclarar esto, ¿no? ¿Qué son los vicios ocultos? ¿No? Probablemente ustedes les pueden decir, bueno, ¿qué es eso de vicios ocultos? No me suena, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo aquí. Construcción, y que vamos a partir así. Vicios ocultos. Son los vicios ocultos. Errores, defectos en la fabricación de la embarcación. Entonces, ¿qué pasa? Ya te está dando aquí un margen. Es decir, si tú detectas que existen errores o defectos en la fabricación, tienes de 2 hasta 4 años para poder denunciarlos. Si no estás conforme, si pues de alguna manera esto implica que tengas algún, o que esa persona tenga algún tipo de responsabilidad contigo, y no te preocupes, tienes que señalarlo. En este caso, pues existen estos vicios ocultos, ¿no? Entonces, por eso es que debes de tener muchos en cuenta. Cuando existen errores, obviamente depende de qué, depende del contrato en el que lo haya celebrado. A veces en el contrato se puede estipular cierta, ¿cómo lo diré? Cierta, pues sí, en realidad cierta, cierta, ¿cómo explicarlo? No, no quiero fallar ahí. Cierta estipulación de materiales y de calidad. A veces eso también pasa en los contratos. Se puede estipular un estándar de calidad que obviamente tú quieres para que este estándar pues no pueda bajar. Cualquier situación que implique bajar el estándar que se preestableció será una responsabilidad directa hacia pues el individuo que tenga o que lleve a cabo la fabricación. Entonces, pues eso también es algo de lo que pues se toma muy en cuenta. Debe tomarse una situación verdaderamente analítica en cuanto a esto para no tener ningún tipo de, pues ningún tipo de falla en ese sentido. Ahora, el tema de la copropiedad, ¿no? Es decir, esta es una situación también compleja, veamos. La propiedad puede ser copropiedad, sí. ¿Qué significa la copropiedad en términos genéricos? Que de un bien o de una embarcación pueden existir dos dueños o más. Y cada uno tiene el mismo porcentaje, en términos generales, pues de la embarcación. Si de alguna forma esto implicaría que pueda modificarse, porque a veces existe copropiedad, pero con diferencia de porcentajes, es decir, que no todos tengan lo mismo, pues esto implicará que de alguna manera tengamos una situación de ¿cómo poder explicarlo? De diferencia entre, entre los porcentajes. A veces se puede establecer de que exista una diferencia pues, de carácter importante. Bueno, fíjense, vamos a poner esa parte de vicios ocultos, ¿no? Vamos a poner uno nuevo. Y ahora vamos con este tema. Propiedad o copropiedad. Y vamos a ver esta situación. En la propiedad, vamos a ponerlo aquí, una sola persona ejerce el dominio de bien. Y en la copropiedad,
existen mejor, dos o más personas propietarias de un bien. Voy a poner aquí. Puede ser en igualdad de porcentaje o bien con diferencia de porcentaje. Aquí vamos a ver esta parte. 1 un trillón, 2 un trillón, para que lo tengamos presente. Y vamos a ir a esta situación. Igualdad de porcentaje, vamos a poner 50-50. 50-50. Un trillón, 2 un trillón. Porcentaje. Ah, pero ¿qué pasa con diferencia de porcentaje? Pues aquí va a cambiar. Y entonces a lo mejor aquí puedo poner 1 un trillón, 2 un trillón. En el primero puedo poner, no sé, 60%. Y a lo mejor 40%. ¿Qué va a pasar? Ambos son propietarios, con la diferencia de que, pues aquí existe una diferencia en quién es o quién tiene un mayor porcentaje de la propiedad para ejercer dominio y quién tiene un menor porcentaje de la propiedad para ejercer dominio. Eso también se toma en cuenta. Entonces, en ese sentido hay que valorarlo muchísimo. ¿Por qué? Porque pues estamos teniendo una situación un poco diferencial, pero al final de cuentas los dos siguen siendo copropiedades. Ahora, ¿qué es lo que dice en este caso la ley? Vean. Dice, para facilitar la copropiedad de una embarcación, el derecho de propiedad sobre la misma se considera dividido en 100 quirates, sin perder su unidad ni su proporcionalidad. Los quirates podrán ser objeto a su vez de copropiedad. Las deliberaciones de los copropietarios de una embarcación se resolverán por la mayoría de quirates. En caso de empate, resolverá el juez competente. Las decisiones de la mayoría podrán ser impugnadas en el juicio por una minoría. Para las reparaciones que importen más de la mitad del valor de la embarcación o para la hipoteca de esta, las decisiones deberán ser tomadas por la mayoría de por lo menos 75% de quirates. Aquí fíjense esta parte. Aquí no le llamamos acciones, ¿no? O porcentajes, ¿no? Tal vez serían, aquí eso es lo que cambia el término. Vamos a poner copropiedad. En materia marítima, no se establecen acciones o porcentajes. Es como medida. En su lugar son quirates. Y en el caso de los quirates, vamos a poner aquí. En el caso de los quirates, ponemos lo siguiente. Cada socio, ¿no? O digo copropietario, es dueño de una cantidad de quirates de un total en el que se ha dividido el valor del bien marítimo. ¿De acuerdo? En pocas palabras,
unidad, digamos que en lugar de poner acciones o porcentajes, lo que se establece son quirates. Y los quirates, entre otras cosas, pues son precisamente eso, es decir, es la unidad de medida para medir el tema de la copropiedad, que en realidad serían como porcentajes o acciones, ¿no? Eso sería el tema que estaría denostando. En este caso, lo que te está pidiendo es que para poder vender, se necesita por lo menos el 75% de aprobación en cuanto a la operación que se va a realizar. ¿Por qué? Porque aquí se influye el cómo es que vamos a estar pues teniendo la embarcación para el tema de las divisiones. Es muy importante esto, porque eso genera, pues, genera entre otras cosas, que lo que tengamos que hacer es que se divide más o menos, o son quirates, la unidad de medida para el tema de la propiedad de un bien marítimo, que más o menos son como las acciones, ¿no? Es decir, tengo tantas acciones, 50 acciones, ¿no? Y el 50% digo, las 50 acciones representan la totalidad del valor de la propiedad. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Bueno, también aquí no vas a poner acciones, pero le vamos a cambiar el nombre por quirates. Tengo tantos quirates, son 50 quirates en total de una propiedad. A lo mejor yo tengo 10, ¿no? Y mi otro amigo tiene 20 y faltan otros 20 de otra persona, pero entre los tres tenemos los 50, que son el total de, pues de la propiedad en ese sentido. Entonces, siempre hay que tomar mucho eso en cuenta, porque eso genera, entre otras cosas, que tengamos una regulación en base a esta unidad de medida. Fíjense, cuando las decisiones a que se refiere el capítulo no pueden ser tomadas porque no hay alcance de la mayoría retenida, el juez competente puede decir, a petición de uno o varios quiratarios, de acuerdo con los intereses comunes de los copropietarios. Vamos a poner aquí. Unidad de medida para fraccionar el valor de los bienes marítimos. Y así es como básicamente vamos a establecer esta unidad de medida. Ahora, fíjense, abandono de embarcaciones, porque eso también es algo muy real. Miren, se quiera o no, hay muchos bienes que quedan abandonados en el tema de los bienes marítimos. Esto genera que esas embarcaciones no queden ¿cómo explicarlo? No queden de alguna manera a la deriva, ¿no? ¿Por qué? Porque son bienes que se pueden reutilizar y eso implica pues que ahí el Estado va a ejercer o va pues, a expropiar, si lo quieren ver así, la propiedad de esas embarcaciones para quedárselo él. Obviamente esto genera pues un reditual a al gobierno, porque pues esto es como generar pues un activo que va a generar pues una ganancia para el gobierno, y el gobierno ya decidirá qué es lo que va a realizar con estas embarcaciones. Y vean, vamos a ver qué pasó en un caso práctico de Veracruz con algunas embarcaciones. Embarcaciones que se encuentran abandonadas por la empresa Oceanografía están atracadas en los muelles de astilleros de Veracruz. Hoy están representando también un riesgo ambiental, pero también económico para el estado de Veracruz. Esta es la historia que nos presenta Alfonso Rodríguez Córdoba.
fraude de $400 millones cometidos por la empresa Oceanografía a Petróleos Mexicanos. La PGR en el año 2014 aseguró las embarcaciones de esta empresa. Posteriormente, la empresa se declaró en quiebra. Los tripulantes presentaron denuncias por despido injustificado, exigían su liquidación. 4 años después continúan los problemas heredados por la empresa Oceanografía. Sus embarcaciones abandonadas representan un serio problema de contaminación. El impacto ambiental va a ser consecuencia del derrame del hidrocarburo o residuos de hidrocarburo que hay dentro del barco. 5 embarcaciones fueron abandonadas en Ciudad del Carmen, Campeche, 4 más en Veracruz. En pésimo estado, ustedes las pueden ver. De hecho, una inspección hecha por la misma capitanía las declaró en inminente peligro de hundimiento al caballo bucéfalo. Estamos en el muelle marginal de Talleres Navales. Las embarcaciones son el caballo fuerte, el caballo lipizano, el caballo grande y el caballo bucéfalo, y pertenecen a la empresa Oceanografía. Las embarcaciones se encuentran atracadas en astilleros de Veracruz. Mira, la condición de deterioro que presentan se debe a que fueron incautadas por el SAE en el 14, hace con gente armada. Recibimos una carta de Capitanía de Puerto ordenándonos no hacer nada en las embarcaciones. Desde esa fecha para acá, pues nosotros no hemos actuado siguiendo esto, y el SAE pues no ha hecho tampoco nada en darles mantenimiento. El hundimiento de una de estas embarcaciones provocaría afectaciones de impacto ambiental, económico y de operatividad, debido a que el puerto de Veracruz tendría que ser cerrado de manera temporal. Mira, sabemos por comentarios de API que si existiera un hundimiento, por protocolo el puerto debe ser detenido 2 días. El impacto ambiental va a ser consecuencia del derrame del hidrocarburo o residuos de hidrocarburo que hay dentro del barco. Las embarcaciones se encuentran junto al canal de navegación. Se pueden observar desde el paseo del malecón de la ciudad de Veracruz. Serán parte del escenario de la celebración de los 500 años de la fundación de Veracruz. Imágenes: Jesús Pacheco Cabrera, Alfonso Rodríguez Córdoba. Bien, entonces como podrán darse cuenta, ¿qué pasa con esas embarcaciones de acuerdo a la ley de navegación? Pues se las queda el Estado. El gobierno ahí adquiere o enajena, es la palabra correcta, enajena los bienes y bueno, básicamente se los queda. Fíjense. Abandono, desagüe de embarcaciones. Se entiende por amarre temporal de embarcaciones el acto por el cual la Capitanía de Puerto autoriza o declara la estadía de una embarcación en puerto. Fuera de operación comercial, las autorizaciones de declaraciones referidas se regirán bajo las siguientes reglas. Primero, la Capitanía de Puerto autorizará el amarre temporal, designación del lugar y tiempo de permanencia. Si no perjudica a los seres portuarios, previa opinión favorable del administrador portuario cuando la embarcación no cuente con una tripulación de servicio a bordo y previa garantía otorgada por el propietario o naviero, se le solicite el amarre temporal suficiente a criterio de la CEMAR para cubrir los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse durante el tiempo del amarre y el que siga el vencimiento de este. Si no se hubiera el servicio de embarcación, así como la documentación laboral que acredite que están cubiertas las indemnizaciones, ¿no? La Capitanía de Puerto declarará el amarre temporal, ¿no?, designando el lugar y tiempo de permanencia, en el supuesto de que una embarcación no sea de turismo náutico o recreo deportiva. El plazo de amarre temporal no puede ser mayor a 30 días hábiles, que es algo muy importante. Las embarcaciones no se pueden quedar en un lugar por más de 30 días, eso implicaría pues cierta responsabilidad y es por eso que se tipifica de esta manera o de esta forma. Siempre hay que generar pues sí, en realidad una regulación pues que genere principalmente cierta determinación, en donde primordialmente lo que se tenga sea una generalidad pues de cumplir con un fin en específico sobre la embarcación. Es decir, ¿qué es lo que pretende? Simplemente llegar, embarcar, bueno, 30 días, pero no más, porque eso puede generar ciertas responsabilidades. La Capitanía de Puerto declarará abandono de embarcaciones a favor del Estado en los siguientes casos, que eso también es algo muy importante. A favor del Estado. Aquí vamos a poner lo siguiente.
¿De acuerdo? Propiedad, aquí vamos a poner acá uno de estos. Bajamos. Abandono de embarcación a favor del Estado. Pues solamente aquí vamos a tener una responsabilidad, ¿verdad? Y ya nos está diciendo en qué casos vamos a generar propiedad a favor del gobierno por el simple abandono. Primero, si permanece en un puerto sin realizar operaciones y sin tripulación durante un plazo de 10 días hábiles sin que se solicite la autorización del amarre temporal, o sea, si tú estás en 10 días hábiles, no solicitas nada, pues bueno, en ese momento te lo quitan. Cuando fuera de los límites de un puerto se encuentre en el caso de la fracción anterior, el plazo será de 30 días. 30 días transcurridos. Eso sí quiere decir que a partir del día 31 ya se puede decomisar dicha embarcación. Cuando vienen transcurridos los plazos de la amarre temporal y se prorroga sin que la embarcación sea puesto a servicio de conformidad con el artículo anterior, es decir, ya cumpliste el término, no lo quisiste renovar y por lo tanto, pues bueno, se lo tiene que quedar el Estado. Cuando quedara verada o se fuera a pique sin que se lleven a cabo las maniobras necesarias para el salvamiento del el plazo establecido, ¿no? Es decir, si la dejas ahí abandonada simplemente, pues básicamente ahí va a generar que el gobierno se lo quede. Y vamos a esta situación. Cuatro formas para poder llevar a cabo esta enajenación pues por parte del Estado, ¿no? Es decir, yo te lo quito, yo me lo quedo y pues ya yo lo voy a administrar. Fíjense, el desagüe de una embarcación se autoriza por la Capitanía de Puerto, previa de emisión de bandera, contando con la opinión favorable de la autoridad ambiental competente en el lugar de plazo determinado, siempre y cuando no perjudique la navegación, los servicios portuarios, se cuente con un programa de trabajo y se compruebe plenamente la propiedad de una embarcación. Lo anterior, previa baja de matrícula y, en su caso, constitución suficiente para garantía para cubrir los gastos que pudieran originarse por daños y perjuicios a las vías navegables, a instalaciones portuarias y al medio de marino. Gastos para salvamiento de la embarcación o la recuperación de sus restos, así como los derivados de la limpieza del área en que se efectuó la operación. Cuando se pretende realizar el desagüe fuera del área de operaciones concesionada de un puerto determinado, se requiere autorización de la capitanía y del puerto para los mismos términos. En pocas palabras, pues eso implicaría que pues vamos a tener una situación de que puedes estar a favor de o puedes estar dentro de un territorio, pero siempre y cuando la única condición es que no se excedan los plazos y términos para los cuales se fueron creados, ¿no? Es decir, no puedes estar más de 20 o 30 días, no puedes estar más de, no sé, 50 días, siempre debes de tener una determinación importante en ese aspecto o en ese sentido. Y bueno, se debe generar una determinación y una perfecta comunicación entre los propietarios o los bien los capitanes con los centros portuarios. ¿Por qué? Básicamente, si tú no generas o no pides los permisos para una estadía, pues eso puede generar problemas para ti. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la hipoteca marítima? Y aquí vamos a poder generar lo siguiente. Bueno, ya voy a quitar este cuadro. No guardar. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a poner aquí hipoteca marítima.
Bueno, pues en este caso vamos a tener lo siguiente. La hipoteca marítima en términos generales, ¿no? Es cuando se obtiene una cantidad de dinero poniendo como garantía un bien, en términos generales. Punto. Ahora, ¿qué va a pasar? Se obtiene una cantidad de dinero pero, como garantía un bien. Vamos a poner lo siguiente. Esto implica que mientras no se pague la cantidad, el dominio del bien quedará a favor del acreedor. Aunque la posesión la conserve, vamos a poner la continúe teniendo, el que usa, ¿no? Aunque la posesión la siga teniendo, el que usa dicha nave marítima. Para explicarlo un poco más sencillo, ¿no? Creo que no, pues a lo mejor puede confundirse. Vamos a poner esto. Este es el propietario de la nave marítima. Luego, ¿qué pasa? La institución que otorga dinero, dándose el dominio del bien marítimo hasta que no se le pague, hasta que se le pague la cantidad. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, aquí vamos a poner la hipoteca. Hipoteca. ¿Y qué pasa con esta, pues con esta hipoteca? Lo que vamos a tener es que este propietario va a ir a la hipoteca, este le otorga un dinero y este se queda con el dominio. ¿De acuerdo? Y la diferencia es que este aún conserva la posesión, conserva la posesión, aunque el dominio se lo otorga acreedor hasta que le pague la cantidad de la hipoteca.
Y bueno, básicamente en esto consiste, ¿no? Es decir, yo te otorgo el dinero, yo soy el acreedor, ¿no? Yo soy el propietario, recurro a la hipoteca, tú me das dinero, tú te quedas con el dominio y yo me quedo con la posesión. Yo puedo seguir usando hasta que pues esto se termine. Y bueno, entre otras cosas, pues esto genera que también se tenga una regulación de esta manera, porque pues implica que forzosamente se requiera de una regulación pues que permita de alguna manera también obtener algo, obviamente poniendo en riesgo o dando algo en garantía, ¿no? En este caso, pues es el dominio. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, le faltaría el uso o la posesión para poder ya tenerlo completo. El objeto de este tipo de contrato es que obviamente aquel que te presta el dinero, pues no, él no quiere quedarse con la propiedad. Él simplemente lo que quiere es que le regreses o le reintegres el dinero y él te regresa tu nave. Pero bueno, para obligarte a que tú le regreses ese dinero que él te otorgó, pues lo único que hace es te retengo la propiedad, yo la voy a estar ocupando y bueno, mientras tú no me liquides, mientras tú no me pagues, pues básicamente no te puedo regresar esa titularidad de bien. Pero bueno, hasta aquí dejaré la clase del día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta luego.